¿Listos? La noche boca arriba, entrevista a Mario Mendoza. Mario, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación en la noche boca arriba. ¿Qué es lo que ha pasado desde aquella primera vez que tú llegaste a Quito con Satanás en el 2002 y ahora vienes con Los Vagabundos de Dios? Tú estás permanentemente en los medios, publicas cada 2 o 3 años, tienes podcasts, das conferencias. En Colombia las entrevistas no solamente son sobre el tema literario, sino de política, de la situación del país, etcétera, etcétera. ¿Cómo te encuentras hoy con este camino transcurrido en estos años? Bueno, gracias por la invitación para hablar con ustedes aquí en el programa. La verdad es que es una obra que ha estado como muy atenta a lo que es un desplome o una caída de una civilización, ¿verdad? Yo siento desde el comienzo de mi carrera que vengo anunciando, advirtiendo de una posición que hemos sostenido que es una posición nefasta, y es la posición de no revisarnos, ¿no? Como occidentales nosotros no queremos hacer una revisión. Nosotros creemos que estamos bien, que no pasa nada. Y yo creo que la diferencia entre aquella conversación que tuvimos tú y yo hace más de 20 años y ahora es que ya hubo un anuncio, ya hubo una advertencia categórica de lo que yo venía anunciando, y fue la pandemia. La pandemia confirmó todas mis hipótesis, ¿no? Porque antes de eso la gente decía, es un poco catastrofista, Mendoza es un poco apocalíptico, la obra de Mendoza se mueve como en teorías de la conspiración, etcétera. Pero creo que vernos encerrados a todo el planeta, ver que estábamos haciendo todo de verdad bastante mal, ver que habíamos masacrado a las especies. Yo no sé si tú recuerdas esas escenas de pandemia en donde vimos a los animales salir y de repente los vimos saliendo venados, sí. Y ¿verdad? En todos los pueblos donde la gente estaba guardando cuarentenas, de pronto los animales pudieron salir a respirar y a vivir como unos días de paz, y ahí uno confirmaba y uno decía, ¿qué estoy viendo? ¿No? Estoy viendo a otras especies que pueden respirar y pueden vivir si nosotros logramos quedarnos quietos. Entonces, para mí la diferencia está principalmente en un antes y después de la pandemia. Yo creo que mi obra se consolida, yo creo que mi obra logra su objetivo primordial durante la pandemia, y es una confirmación de una hecatombe de gran envergadura. Ahora, en la pandemia sucedieron 2 cosas. Por un lado, la explosión de la virtualidad, empezamos a interconectarnos, pero por otro, se decía que con la experiencia que provocó el encierro vamos a salir mejores seres humanos, pero en la práctica sucedió lo contrario. Sí, eso no se cumplió, y eso no se cumplió porque la gente, no sé si recuerdas, todo el mundo decía regresar a la normalidad. Sí. Todo el mundo quería regresar a la normalidad, pero ¿qué es la normalidad? Eso era la normalidad, esa vida que llevábamos y que seguimos llevando es la normalidad, y a mí siempre me pareció una vida sumamente peligrosa y una vida con un ritmo febril, tremendo, enfermizo, patológico. Entonces yo lo que pensé era que la pandemia de pronto nos iba a permitir frenar, parar, reflexionar, corregir el rumbo, timonear y proponer otra dinámica, pero no fuimos capaces. Y lo que yo dije también durante ese tiempo es que, fíjate que durante toda la pandemia no tuvimos un discurso, de un líder mundial o de una persona que asumiera ese rol en donde nos dijera hacia dónde dirigirnos, por dónde era el rumbo o el nuevo camino. Cero, no hubo un discurso, no hubo ningún líder internacional reflexionó sobre lo que nos estaba sucediendo. Y para mí lo peor de todo es que al día de hoy, fíjate bien, todas las teorías sobre el origen del virus se desplomaron, se cayeron. No era la transmisión zoonótica, eso lo confirmó la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? No provenía del mercado de Wuhan, nada. Y una hipótesis que parecía descabellada, que parecía sacada de teorías de la conspiración, y era la fuga del laboratorio, es la que se está
en este momento confirmando. El New York Times sacó un artículo increíble hace unos pocos días diciendo por qué esa hipótesis es la más certera según todas las investigaciones. Entonces, si es una fuga de un virus de laboratorio, no se trata de una transmisión zoonótica ni de una pandemia, se trata de un genocidio. Entonces, a lo que nosotros asistimos todo ese tiempo fue un genocidio a gran escala. Esperemos que sea por un error y no deliberado, claro, ¿verdad? Porque eso cambiaría todo también. Pero lo cierto es eso. Entonces, yo creo que ese regreso a un sistema que ya colapsó me parece una posición triste, me parece una posición como de cierto grado en donde hemos perdido y tenemos que reconocer que perdimos, que no tenemos imaginación, que no somos capaces de reinventarnos, y para mí lo peor es la resignación, que somos ya personas resignadas a que no somos capaces de cambiar. Terrible. Sí, ahora recuerdo yo las imágenes que nosotros tuvimos aquí en Guayaquil, sobre todo, la pandemia, con cantidad de cadáveres en las calles. Lo recuerdo perfectamente. La recolección en bolsas de basura de cuerpos en Guayaquil, lo recuerdo. Parecía una imagen sacada de algo completamente apocalíptico, de una película de ciencia ficción, de una película distópica, ¿no? Sí. Completamente distópica. Sí. Ahora, en el caso tuyo, tuviste en el encierro además la pérdida de tu madre, sí, que te ha marcado, y que así comienzas la novela también, y que obviamente ha tenido otra repercusión en tu vida personal, sí, que es lo que sucedió además en muchas residencias de todo el mundo con todas las personas de la tercera edad. Claro, exactamente. La gente de la tercera edad que había fallecido en Canadá, ¿te acuerdas? En Estados Unidos o en Europa, era porque alguien había introducido el virus dentro de ese hogar geriátrico y terminaban muriéndose todos los abuelos. Entonces, no hubo tampoco una dinámica humana, no fue un trato amable ni gentil, fue algo creado a partir del miedo, del temor contra los ciudadanos, porque fueron políticas contra la ciudadanía, y al restringir las visitas y al tratar a los abuelos de esa manera, los abuelos, muchos de ellos de todos modos sucumbieron, no por el virus, sucumbieron por las medidas policivas restrictivas. Fue un trato inhumano. Yo recuerdo la imagen perfectamente, sin honras fúnebres. No había dónde cremar cuerpos porque los 5 hornos crematorios que tenía Bogotá en ese momento estaban colapsados. Entonces a mi hermana, a mi sobrina y a mí, que fuimos los dolientes, nos tocó enviar el cuerpo de mi madre fuera de la ciudad para poderlo cremar en un pueblo y que luego regresaran las cenizas. Entonces todo era tan siniestro, tan macabro, todo era salido de una película de terror, de ciencia ficción apocalíptica, que yo creo que eso nos demolió psicológicamente, y yo no creo que nosotros después de la pandemia seamos los mismos. Yo creo que estamos más afectados, estamos psicológicamente peor, y no se habla de la verdadera pandemia. La verdadera pandemia no fue el virus, la verdadera pandemia fue la salud mental después del virus, después de la pandemia. Y la salud mental de los ciudadanos no puede estar en una posición peor en este momento. Los jóvenes, los adultos y los viejos estamos todos después de la pandemia en condiciones bastante deficientes y bastante no sé cómo decirlo, pero yo tengo la impresión a veces de una pérdida de la identidad y de un deterioro físico y mental, porque también nos inocularon unas vacunas que no tenían unos protocolos, no alcanzamos a tener los protocolos, no había tiempo, y al día de hoy empiezan a salir ya informaciones sobre problemas, sobre personas que están sufriendo afecciones. Entonces estamos con unos cuerpos destruidos y con unas mentes demolidas. No puede ser peor el panorama. Escribir este libro sí fue terapéutico para esa salud mental, sobre todo con esa cercanía y ese dolor que implica la muerte de tu madre. Sí, yo creo que la única salida que yo tuve, como siempre, fue la escritura. La escritura me rescató y me permitió sostener
esa pequeña dosis de lucidez que me queda, se la debo fundamentalmente al ejercicio catártico de escribir. Y yo espero que también sea catártico para los lectores. No, sí. O sea, yo espero que los lectores al leer la novela también sientan una liberación, sientan que algo pasa durante la lectura del libro. Ese es uno de mis grandes objetivos. Sí. Yo creo que sí, porque uno lee el libro y se siente ese espíritu sanador. Sí, exacto, exacto. Además es curiosamente, la catarsis no es por contraposición, sino por descenso, ¿no? O sea, por choque. No te sano de una manera amable ni gentil. Es como una quimioterapia. La quimio es difícil, claro. Es dura para los pacientes de cáncer o de otras enfermedades similares. La quimioterapia no es una cosa sencilla, o una cirugía, que es algo muy doloroso. La catarsis es igual. La catarsis es mediante un ejercicio de choque que puede ser un poco doloroso, pero que al final nos libera, nos expurga. Sí. Mario, tú has sido un evangelizador respecto al fomento del libro y la lectura. Sí. Tú incluso el año pasado estuviste en Quito también con un libro específico en donde tú llamas al lector y tú decías que, entre otras cosas, tener una sola vida es muy poca cosa, que con un libro es necesario poder tener más vidas. Sí, exacto. Yo creo que las redes sociales nos están reduciendo a nuestra mínima expresión, ¿verdad? Y es que hay un exceso de yo, ¿no? Uno ve Facebook, uno ve Twitter, uno ve Instagram, cualquiera, y uno se da cuenta que todas las personas que están allí tienen un exceso de yo. Hay un exceso del pronombre personal de la primera persona del singular. Entonces es yo acá en tal sitio, yo en el restaurante, yo con fulano o con fulana de tal, ¿no? Yo haciendo esto, yo creo que, yo pienso que, yo. Y eso está generando un narcisismo sumamente complejo. La gente, creo que también por eso se victimizan, las nuevas generaciones se victimizan con tanta facilidad, ¿no? Porque la victimización es un exceso de yo, también. Entonces, lo que la lectura propone es exactamente lo contrario. Lo que la lectura propone no es, mira a ver cuántos likes tuviste, a ver cuánta gente te sigue, a ver tú, no, hasta que llega un momento en el que tú estás cansado de yo, fatigado de tanto yo. Y uno lo que necesita, creo, es, para enriquecerse, lo que uno necesita es lo contrario, salir de sí para poder crecer. Entonces la gente cada vez crece menos, la gente cada vez aprende menos, porque además los sistemas aleatorios que están dentro de la red, es la razón por la cual yo estoy por fuera de la red, yo no tengo ninguna red social, excepto WhatsApp por cuestiones de trabajo, que es la que no me he podido quitar y sueño con quitármela, es que ahí hay algo terrible, y es que los sistemas aleatorios te arrojan la información que ya está prevista para ti, según tus búsquedas en los Google. Logaritmos te... Exactamente. Esos algoritmos te mandan siempre una información más o menos según el perfil que tú tienes, entonces siempre te llega más de lo mismo. Entonces, si tú tienes una tendencia de izquierda, entonces siempre te llegan las noticias de izquierda. Si eres una persona de derecha, te llega entonces la información de derecha. Y tú nunca te enriqueces, tú nunca creces, tú nunca aprendes. Yo creo que la biblioteca es el ejercicio contrario, es el ejercicio de ir allá a ver lo que en realidad no se parece a mí, unas vidas que no son las mías, unas maneras de ser y de pensar que no son las mías, y gracias a eso es que puedo crecer. Entonces yo lo que propongo es que en lugar de reducirnos, mejor ampliarnos, y la biblioteca es en este momento para mí el único remedio que tenemos, no tenemos otro. Hablamos de la biblioteca física y del libro físico. Exactamente. Sí. Ahora, tú tienes podcast, tú estás permanentemente en medios porque eres solicitado. Tus libros han pasado al cine, has hecho una serie de televisión, estás haciendo guiones y tienes al mismo tiempo enfocado un público joven, también con una saga para jóvenes y con historietas gráficas. ¿No? Es decir, es una actividad constante y permanente y diversa
que agrupas varios públicos. ¿Cómo puedes hacer eso al mismo tiempo? ¿Cómo repartes tus espacios y tus tiempos? Ahí se nota mi esquizofrenia, ¿verdad? Mi psicosis. Mira, a mí no me interesa una carrera rectilínea según las reglas de la academia y según las reglas o las normas del establecimiento literario. No, yo no estoy haciendo una carrera ni me interesa, porque la mayoría de los escritores, y yo pasé por ese momento también, cuando uno entra a publicar, digamos, sus primeros textos, uno quiere hacer una carrera en regla, ¿verdad? Entonces casi que es una carrera hacia el Nobel, ¿no? Digamos, cosa que uno sabe que nunca va a suceder, uno nunca va a llegar al Nobel, por supuesto, pero uno sigue esa ruta, uno sigue ese camino a ver si en algún momento de pronto la obra lo logra, se internacionaliza y hay una serie de profesores académicos en las distintas lenguas que te van a proponer para algún día de pronto tú alcanzar el Nobel. A mí eso no me interesa en absoluto, yo estoy lejos de eso, yo ya me desmarqué hace muchos años, entonces yo soy un renegado, digamos, yo no hago carrera. Y el Nobel me parece que está tan desprestigiado, ¿no? Viste, hace unos años descubrieron toda la corrupción, ni siquiera pudieron otorgarlo de la corrupción que había internamente. Entonces, ir en pos de un premio corrupto, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que para ser verdaderamente creativo, tienes que desmarcarte de ese camino. Porque ese camino, lo único a lo que te condena es a ser igual muy obediente, ¿no? Entonces, si eres muy obediente, no puedes ser creativo. Y a mí me gustan las, digamos, formas de expresión, ciertas formas de expresión populares que no tienen tanto prestigio. Entonces, por ejemplo, la literatura juvenil no tiene tanto prestigio. Sí. Si uno va hacia el Nobel, no escribe novela. Algunos dicen que incluso es un subgénero. Exactamente. Un género. Exactamente. Sí. Uno ni siquiera, o sea, uno no hace ni literatura infantil ni juvenil si quiere hacer la carrera hacia el Nobel y ser considerado un gran intelectual. No, a mí sí me interesa. Yo creo que en la novela juvenil hay cosas maravillosas y en esos lectores en particular hay unos mundos y unos universos que son el gran descubrimiento, ¿no? Y que cuando estoy con esos lectores aprendo cantidades y son lectores naturales, tranquilos, descomplicados, muy relajados, en donde el establecimiento todavía no los ha aplastado ni los ha metido en cintura. Entonces, a mí sí me interesa. A mí me interesa el cómic y la novela gráfica particularmente. Tengo la ventaja de trabajar con Keko Lano y Heidi Muscus, que es mi equipo de trabajo. Gracias a ellos y a unos ilustradores que hemos invitado a participar dentro del proyecto, es que yo he logrado consolidar, porque yo no dibujo. Yo no claro. Tengo ni idea, yo no sé. Pero guionizas, si pasa. Exactamente, yo soy guionista. Pero fíjate que eso es otra cosa que la gente desconoce. La gente cree que la clave está en el guionista o que la clave está en el nombre que es más reconocido. No, la clave está en el ilustrador. El ilustrador es el centro de la novela gráfica. Entonces, cuando Keko pasa el guión al storyboard, en ese tránsito es donde sucede la magia del cómic y la novela gráfica. Y yo aprendo muchísimo. A veces incluso yo modifico los guiones a partir del storyboard. O sea, yo me guío por el ilustrador lleva la voz cantante. Yo soy como en cine, fíjate bien, uno dice El Padrino, maravilloso, pero ¿quién es el guionista? Ni idea, uno recuerda a los directores. Sí. Pero es difícil recordar quiénes son los guionistas. Sí. No, yo en la novela gráfica funciono igual. A mí me parece que el centro es Keko y yo estoy supeditado a lo que el director de arte indique. Entonces yo modifico los guiones a partir del storyboard y eso para mí ha sido un aprendizaje fantástico. Haciendo cine pasa exactamente lo mismo, ¿no? Haciendo cine es igual. Yo estoy supeditado, yo no dirijo, yo no coordino, no doy órdenes, no... Todo lo contrario, estoy un poco en la sombra y desde ahí, en el writing room, en el cuarto de escritura, es donde yo participo,
discutimos, creamos, pero son los guionistas, los directores, el productor que ha sido Rodrigo Guerrero, las personas que en realidad comandan esa producción y yo voy aprendiendo. Entonces la única manera de aprender, la única manera de salir de ti, lo mismo que decíamos ahora sobre la lectura, es trabajar con gente que no se parezca a ti. De lo contrario te quedas repitiéndote y siempre eres más de lo mismo. No, entonces para mí eso es muy tedioso y muy aburrido. O sea, para mí Mario Mendoza ya es una persona muy aburrida para mí. Pero tú controlas, perdón, que no se pierde el espíritu de la novela. Sí, porque no eres el guionista, sino estás... Sí, que no haya una traición de fondo, digamos, que no vaya a terminar siendo una comedia ridícula o algo por el estilo. Pero yo creo que los guionistas, Nicolás Serrano, por ejemplo, que fue con el que trabajamos, y también Esteban Orozco, a mí me parece que han hecho un trabajo increíble, fantástico. ¿Incursionaste alguna vez en la música también? Hice una canción para los Petit Felas, pero hice una canción para que la cantara Nicolás, que es el cantante de ese grupo, y Nico un día me grabó en el estudio y me dijo, lee la canción para oírte, y terminó dejando la versión de la lectura. En un momento determinado tú incursionaste en el budismo. ¿Cómo te cambió esa práctica? Yo tengo un gran amigo mío, Densho Quintero, que es maestro zen ordenado en Japón. Digamos, es un maestro zen con los títulos y no es un maestro zen que él se haya autonombrado o que él haya decidido llamarse de esa manera, no. Es una persona que ha estudiado muchos años, que ha practicado muchísimos años, que pertenece a la tradición Soto Zen y que hoy en día es considerado uno de los grandes maestros del budismo latinoamericano. Yo tuve la enorme ventaja de ser su amigo y leí muchos textos, intenté practicar, pero yo tengo una desviación de la columna, tengo una escoliosis tremenda, entonces cada vez, y después de los accidentes que he tenido, cada vez me cuesta más esa posición de Zazen, se llama la posición de meditación Zen. Entonces desafortunadamente no he podido practicar como me gustaría en este momento, pero admiro muchísimo los textos, admiro las enseñanzas, admiro muchísimo la posición del Zen. Para mí ha sido una posición de aprendizaje permanente y es la posición del no ego, ¿no? La posición en el sentido en que yo no estoy trabajando para un ego, yo estoy trabajando para una obra. A mí lo que me interesa es que la obra, la gente se aproxime y quizás encuentre algo de valor en lo que está ahí, pero no trabajo para un individuo que quiere encumbrarse o que quiere tener cada vez más fama o más poder. No, a mí eso no me interesa. Sí. Por eso también esta frase en la contraportada del libro, exactamente, que es muy clara respecto al ego. Totalmente. Yo creo que el ego enferma, yo creo que el ego contamina mucho una vida y es un peso terrible tener que satisfacer un ego, ¿no? A ver si sí, si no, si por fin, si. A mí me parece ese camino insufrible. Y yo veo que muchos artistas, no solo escritores, sino artistas en general, sufren mucho por no alcanzar la imagen que ellos les gustaría tener de sí mismos. Entonces, creo que ese camino es el camino del dolor y del sufrimiento, y al final el camino del resentimiento, porque uno puede terminar muy resentido. Tú hace unos años estuviste en un kibbutz en Israel también. Estuve en el kibbutz que atacaron. ¿Sí? Ahora. ¿Justo ahí? Ahí, justo ahí. El kibbutz en el que yo trabajé era Mefalsim. Era un kibbutz de judíos argentinos que estaban al sur colindando con Gaza. Y si tú buscas en internet, ese kibbutz fue atacado, fue uno de los kibbutzim que atacó Hamas el 7 de octubre del año pasado. Y los secuestros y exactamente. ¿Y cómo miras ahora lo que está pasando ahí en Israel y la Franja de Gaza? La gente cree que hay que tomar partido, la gente cree siempre en el esquema del maniqueísmo, la gente cree que siempre es blanco o negro, este o este, y es difícil pensar complejidades. Pensar complejidades es mucho más difícil, mucho más complejo. Israel, digamos, el pueblo de Israel que está allá no es monolítico.
no es gente que tenga la misma posición política, no es gente que estén de acuerdo. Ahí hay enfrentamientos internos, hay partidos políticos, hay gente que está en desacuerdo. Netanyahu no es la posición del pueblo de Israel. Es como confundir acá y creer que la posición de Gustavo Petro es la posición de los colombianos. Eso es absurdo, ¿no? Entonces allá sucede exactamente lo mismo. La posición militarista de Netanyahu, la posición invasora, violadora sistemática de los derechos humanos, no es la posición del pueblo de Israel. Mucha gente ha marchado y se ha opuesto sistemáticamente a las políticas de ese gobierno. Entonces hay que tener en cuenta que no puedo decir Israel versus Hamás. No, eso no es así. Porque Israel no es una cosa sólida, monolítica. Hay que estar en posición de ver la pluralidad de lo que está adentro para uno decir, ok, tengo que tener cuidado. Las opiniones tienen que estar siempre muy centradas en la toma de decisiones de un determinado gobierno que es el de Netanyahu. Por el otro lado, no puedo estar de acuerdo con secuestros como el de Hamás, que son violadores sistemáticos de los derechos humanos. ¿Cómo se le ocurre a uno ir a defender lo que hizo Hamás el 7 de octubre? Eso es un disparate, ¿verdad? Donde el secuestro está bien visto, donde la masacre y los genocidios están bien vistos. Entonces, estamos frente a dirigentes particulares específicos. Hamás tampoco es Palestina. Claro. Porque no es Palestina versus Israel, no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces cuando uno va a ver, muchos palestinos están en este momento indignados y en contra de Hamás. Ahí salió una madre palestina en uno de los noticieros internacionales con sus hijos muertos y todo, diciendo detesto a Hamás, odio a Hamás, Hamás me causó todo esto. Entonces no es así, no es blanco o negro, hay que entrar y estar en contra de las políticas de Hamás, y hay que estar en contra de las políticas violadoras de derechos humanos y el genocidio que ha causado. Netanyahu ha sido de los peores quizás de este milenio, de este siglo que arranca, es el de Netanyahu en la zona de Gaza, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy crítico con ambos bandos y defender el derecho a la vida y el derecho a una convivencia pacífica. Entonces estoy a favor del pueblo palestino y estoy a favor del pueblo de Israel, que ha sido crítico con el gobierno que tiene y que desea políticas de paz y regresar los territorios ocupados, ¿no? Y reconstruir para una convivencia pacífica. Y hay pacifistas en Israel muy importantes y significativos. Entonces estoy a favor de ambos, curiosamente, y en contra de ambos. A propósito de Petro, ¿cómo se da este proceso de cambio? ¿Se puede o pueden ya ahora vivir sabroso la mayoría del pueblo colombiano? No, yo creo que eso ha sido una enorme desilusión. Yo creo que votamos por un cambio, ¿no? Estábamos en una situación límite en ese momento. Estábamos entre un individuo que en este momento está condenado, Rodolfo Hernández, acaba de ser condenado a más de 5 años de prisión, ¿no? Por corrupción, y estábamos entre ese individuo que nosotros sabíamos que heredaba los viejos vicios de la clase política, y Gustavo Petro, que venía de ser un excelente senador de la República, un contradictor incansable, y a quien le debíamos muchas de las discusiones al interior del Congreso de la República, que salvaron la democracia, ¿no? Porque él llevó grandes debates sobre paramilitarismo, falsos positivos, etc. Entonces teníamos una deuda de gratitud de alguna manera, pero también desconfiábamos de él. Un individuo demasiado radical, obcecado, con un temperamento y una manera de ser muy difíciles a nivel de conciliación política. Sin embargo, él fue muy hábil. Yo creo que él propone el pacto histórico, se une más hacia gente que está en el centro, y crea en los primeros meses de gobierno una coalición de centro que a mí me pareció muy interesante, y yo dije, creo que empieza haciendo las cosas bastante bien. El problema es que en la medida en que ese gobierno viene avanzando, se va radicalizando. Se radicaliza cada vez más, saca a toda la gente que no considera que está en una posición radical, y se van fanatizando. Y yo creo que al día de hoy
funciona de una manera no solo fanática, muy cerrada, sino que los escándalos de corrupción que se han descubierto y se han denunciado demuestran que no hay ninguna diferencia entre lo que había y lo que está a nivel de corrupción, y no ha logrado sacar las reformas y las políticas por falta de conciliación, porque no tiene un espíritu conciliador. Es alguien que está diseñado para la confrontación, y en la democracia esa posición no funciona. No, cuando tú estás defendiéndote, o cuando tú estás acorralado, o cuando tú estás en una posición limítrofe, la confrontación está bien porque es supervivencia, pero para gestionar, para gobernar, para llegar a la democracia y crear unas determinadas dinámicas, se necesita un espíritu conciliador, amable, gentil. Yo creo que ha faltado gentileza, cordialidad, buenas maneras, diálogo, ¿no? Y con esa política tan radical y tan fanática, pues la verdad es que los resultados no son los esperados, y a mí me preocupa mucho la traición a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones sí votaron por ese cambio, con una esperanza, claro, por ese cambio, pero votaron muy esperanzadas, y esa desilusión que están empezando a sufrir, y esa sensación de estar a la deriva, y esa sensación de haber naufragado y de haber fracasado en ese cambio, me parece muy grave para las nuevas generaciones, muy grave. ¿Cómo miras estos gobiernos de derecha que se están dando no solamente en Europa, sino también aquí? Tenemos a Milei, tuvimos a Bolsonaro, tenemos aquí a Lasso, a Noboa. ¿Cómo miras esa que es extrema derecha, ¿no? Claro. Y que va avanzando, incluso ya hasta lindar con el neofascismo. Fíjate que qué curioso, porque te respondería exactamente lo mismo que te acabo de responder sobre un caudillo de izquierda, ¿verdad? Y es que a mí me parece que lo que está sucediendo en América Latina es muy grave, porque estamos empezando a regresar a los caudillos. Y a mí ya no me preocupa si es de izquierda o de derecha. A mí ya eso no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es que sean caudillos. Es decir, estamos empezando a girar en torno a lo que muchos analistas, y desde el psicoanálisis lo venían anunciando hace mucho tiempo, a lo que llaman esos teóricos, digamos, de la política desde el psicoanálisis, llaman el trauma de papá Estado, ¿verdad? Y es que es un pueblo que añora siempre la figura del padre que impone una determinada ley. Los latinoamericanos somos, en su enorme mayoría, hijos que hemos crecido con padres ausentes, padres que se van, que tienen otro hogar, que parten, que nunca se hacen responsables, que nunca llaman, que nunca están pendientes de los hijos, etc. Entonces, eso crea una psicología que es el deseo o el anhelo profundo de un padre que venga a dar órdenes y a poner la ley en casa. Es una lectura inconsciente, muy profunda, pero muy peligrosa. Y de ahí se alimenta el caudillismo. El caudillismo es la imagen de un padre salvador, de un padre que llega y dice, yo me encargo, no se preocupen, ¿no? Y deposita una posición bastante mesiánica, ¿no? Bastante caudillista. Entonces es lo que está pasando tanto con los caudillos de derecha como con los de izquierda, que son caudillos. Y yo creo que no importa si hay un gobierno que está un poco virado a la derecha o un poco virado a la izquierda. Lo que necesitamos son gobernantes demócratas, que no se quieran perpetuar en el poder, que no tengan esos egos que tienen los caudillos, que no sean narcisistas, que no se consideren salvadores de nada, sino que procuren hacer un gobierno muy eficiente pensando en los ciudadanos, en unas reformas que hay que hacer y avanzar colectivamente. Y eso es lo que no estamos teniendo en América Latina, vamos hacia lo contrario. Mario, ya para ir finalizando, vienes con frecuencia, digamos, a Ecuador, tus libros se leen también aquí muy bien. ¿Cuál es la relación que has guardado durante todos estos años con Ecuador? Y literariamente, ¿qué tanto has conocido y te has acercado a la literatura ecuatoriana? Bueno, yo en algún momento alcancé a ser jurado, por ejemplo, hace muchos años, de unos premios que había en Ecuador. En ese momento premié a una escritora increíble, Lucrecia Maldonado,
una gran cuentista. Sí. Que hace literatura juvenil también. Y hace literatura juvenil hoy en día, exactamente. También estuve como muy pendiente en su momento de un fenómeno que para mí fue increíble dentro de este país, y fue que nombraron a un extraordinario poeta y un extraordinario escritor, ¿no?, como ministro de Defensa. A mí eso me pareció increíble. Sí, pero después, otra poeta mujer también fue ministra de Defensa. Correcto, eso te iba a decir ahora, porque después de Javier Ponce, exacto, ¿verdad? Vino ella. Ahora, María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa. Luego estuve muy cercano también a otro escritor ecuatoriano que fue embajador en Colombia y que fue ministro de Educación. Raúl Vallejo. Raúl Vallejo, correcto. No, tiene una novela que se llama Acoso Textual, que me parece un título increíble. Entonces, yo siempre estuve como leyendo, como un poco pendiente. Sé que vienen nuevas voces. Sé que viene ahora seguramente las mismas condiciones de Ecuador, que son tan difíciles en este momento. No, a mí me parece que el asesinato de Villavicencio y toda la crisis que ustedes vienen teniendo con el narcotráfico y que vienen siendo usados como una ruta muy importante de los carteles mexico-colombianos que cruzan su territorio, los va a poner en una posición sumamente difícil, y yo supongo que los narradores y las nuevas voces van a responder a esa crisis y a esa sociedad que está convulsa en este momento. Entonces estaré atento seguramente a lo que vengan a publicar de aquí en adelante, claro. Gracias, Mario, por estos minutos y por este espacio. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de la literatura. Mil gracias.